estás en medio de mi dolor, en medio de mis problemas, siempre es amor. Ahí estás tú. Los conocen y luego empezamos con la primera parte, no hay problema, con la primera parte. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Vamos a tener un micrófono o dos? ¿Ahí nos prestan otro? Dale. Buenas noches. Qué lindo es estar con ustedes. Queremos que sea... Hola. Oriana, ¿te fuiste arriba a hacer macanas? No. Bueno, queremos que este sea un tiempo para la reflexión, pero no sea acartonado, así no sea un tiempo que la pasemos mal o estemos tensos. Ahora nos vamos a presentar, pero sí queremos darle algunos lineamientos generales. Pueden hacer preguntas y lo importante de este tiempo, y les invitamos a que no estés pensando esto es para él o esto es para ella. Que estés vos dispuesto a recibir lo que es para vos. Porque si vos recibís lo que es para vos y tu cónyuge recibe lo que es para ella, van a salir bendecidos de acá. ¿Sí? Ahora, sabemos que muchas veces llegamos a este lugar con conflictos, con situaciones, con cuestiones tensas. Y porque muchos de nosotros nos ha pasado que hemos ido un domingo a la casa del Señor o a alguna actividad y hemos tenido un conflicto previo con nuestra esposa, esposo, o hemos tenido una mala semana y estás tenso. Bueno, permitile a Dios que te hable en esta noche. Que sea el Dios que hable a tu vida, porque si habla a tu vida va a hablar a tu matrimonio. ¿Sí? Es así. Bueno, mi nombre es Delfín. Mi nombre es Lorena, ¿se escucha, no es cierto ahí? Sí. ¿Estamos casados hace cuántos años? Pregunta difícil, ¿no? No, 27 años. 27. Así que estamos casados. Para, ¿se escucha bajo o no? ¿Escuchan Hola, bien? ahí Ahí está. está. 27 años. ¿Cuántos hijos tenemos? Tenemos 3 hijos, Abril, Jeremías y Julieta. Y- Tienen 24, 22 y 18 años. Bueno, las chicas están sin novios, ¿sí? Pero tenemos armas químicas, hermanos. Si alguno hay soltero acá, ni se le atreva al tema. Ya llegarán los novios. ¿De novio cuánto tuvimos? ¿Cuánto tiempo? Yo sé. 32, 32. No, de novio. De novio 5, pensé en en total, total. y llevamos juntos. Porque mi señora, yo soy de los números, es al revés, vieron que el común. A ella le gustan las películas de suspenso y a mí la romántica, una cosa muy rara, pero bueno, somos así. Nuestra vida fue toda feliz, ¿no? Nunca nos peleamos. Está mintiendo. Ya empezamos mal. Escuchame, vinimos a dar un taller de matrimonios. No. Sí, se puede. Bueno, No, como todos los matrimonios sabemos que hay diferentes momentos, diferentes etapas en la vida del matrimonio como en la vida personal, así que no podemos decir que todo es color de rosa. Pasamos por diferentes etapas. ¿Sí? y en las diferentes etapas que tuvimos con Lorena, en los momentos que transitamos más solos, que quisimos ser autosuficientes, hicimos más macanas, ¿no? Y por supuesto, como cuando uno, aunque no esté en un matrimonio, en lo personal, en lo individual, uno quiere hacer las cosas a su manera, como quiere, como le parece que es correcto, sin consultar a Dios, y sabemos que el camino ahí se tuerce y a veces no todo sale bien. En su gracia, en misericordia, cuando Dios ve un corazón que desea buscarle, desea servirle y obedecerle, cuando torcemos el camino, Él lo endereza. ¿Sí? Él lo dice en su palabra, que Él endereza nuestro camino al andar. Pero, bueno, tiene que encontrar primero ese corazón, si no, a veces nos descarriamos mal. Y en los momentos que más hemos florecido, a pesar de las circunstancias difíciles, creo que vamos a coincidir que ha sido cuando hemos estado más conectados con el Señor, de manera individual y también como esposos, ¿no?
Por supuesto. Y es lo que, bueno, en esta noche, no sé si vos querías decir algo más No. para no... para empezar ya con el tema, porque hoy el pastor comentaba que íbamos a hablar de la comunicación asertiva. Después del fin va a comentar lo que es eso, lo que significa, por si alguno no lo sabe. Pero bueno, como lo vamos a dividir al taller en dos partes, primero vamos a hablar un poquito de lo que es el modelo diseñado por Dios, el matrimonio diseñado por Dios. Y vamos a empezar como de cero, ¿sí? Como desde la creación. Así que si ustedes tienen su Biblia o tienen para anotar, como quieran, por ahí los que están más alejados, si se quieren venir más adelante, estar más juntitos, hay lugar, como ustedes quieran. Y vamos a buscar Génesis 2 y vamos a leer de los versículos 18 al 24. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. No sé si alguien acá tiene esa versión, pero bueno, es mi versión de cabecera. Después de haber cambiado, de haber pasado por otras, pero bueno, es la que me gusta leer. Así que bueno, comienzo, si todos lo tienen. Dice así la palabra del Señor. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre le puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una costilla y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Por ahí para cerrar toda esta partecita que queda el versículo 25, dice, tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Cuando nosotros empezamos a leer el Génesis, en el relato de la creación, vemos que cada vez que Dios creaba algo, veía que era bueno. Vieron que siempre termina, y vio Dios que era bueno, ¿no? Que todo estaba bien. Pero cuando llegamos al versículo 18 que recién leímos, Dios dijo que algo no era bueno. ¿Qué no era bueno? Que el hombre esté solo, ¿sí? Entonces Dios, ¿qué hizo? Primero animales. Se los llevó a Adán, le puso nombre y para que ejerza también dominio sobre ellos. Pero resultó ser que ninguno de ellos fue esa ayuda adecuada que Adán necesitaba. Ninguno suplía esa necesidad social, de compañerismo o emocional, que era lo que Adán necesitaba, porque él estaba rodeado de un montón de animales, aún tenía comunión con Dios, pero nada de eso era la ayuda adecuada. Los versículos 21 y 22 relatan cómo Dios hace caer en sueño profundo a Adán, y ahí le realiza una cirugía, porque uno por ahí está acostumbrado a leerlo, y abrió su costado, su costilla, y de ahí, de la costilla, formó una mujer. Pero si no, no sé si alguno de ustedes ha pasado por alguna cirugía, alguna operación y lo que eso significa, ¿no? Pero bueno, ahí como que se relata la primera cirugía en la Biblia, la que Dios le hizo a Adán. Y cuando, bueno, saca la costilla, crea a la mujer y Dios la trae al hombre, reconoce a Adán que es una parte íntima de él mismo y dice en otras versiones, esto sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Sí, entre signos de admiración. Yo me imagino, hay que imaginarse esto, porque de otra manera no lo podemos ver, ¿no? Cómo Adán ve algo que es similar a él. ¿Sí? Ahí Adán acepta la identidad de la mujer, acepta la sexualidad, porque es otro sexo. Si bien es un ser humano, pero es otro sexo, ahí la está aceptando, le da un nombre y expresa ahí la satisfacción y la aceptación. Como diciendo, ahora sí, esto era lo que yo necesitaba.
Si bien, vuelvo a repetir, tenía comunión directa con Dios, tenía todos los animales, todo lo que él tenía todo a su alcance, pero no estaba completo. Y Dios le dio lo que realmente él necesitaba. Y además en eso que dijiste que le dio un nombre interesante que hace un juego de palabras ahí Adán en Génesis. Bueno, el escritor no era Adán, ¿no? Fue Moisés, dice la tradición. Y Ish es hombre en hebreo. Y para poner mujer le pone Isha, ¿no? Es él mismo, es el hombre, es el ser humano, pero ahora con esta conexión de dignidad, pero a la vez esa diferencia en sexualidad. No es otro como yo, sino que es la mujer. ¿No? Exactamente. La creó, como dice Delfín, con la misma dignidad frente a Dios. No la creó menos, no la creó débil, sino con la capacidad de ser apoyo, complemento. Y hay una palabra que cuando yo buscaba material para hacer esto, ¿no? Este taller, decía que fue creada para empoderar al hombre. Y cuando uno escucha esa palabra que está por ahí muy relacionada hoy en día con mujeres que salen a la calle y reclaman algunas cosas, no nos vamos a meter en otros temas, y esa palabra por ahí nos choca un poco, pero en realidad empoderar quiere decir auxiliar, ¿sí? ¿Qué era lo que Adán necesitaba? Ese auxilio, ese complemento, ese hacer fuerte al otro, en este caso hacer fuerte al esposo. Eso es lo que significa, no es nada malo. Y bueno, volviendo al tema de la cirugía, de cuando Dios hace caer en sueño profundo, dice hace dormir a Adán y saca de su costado la costilla, hay algunas personas que comparan este acto con el acto sacrificial de Cristo en la cruz, donde su costado fue abierto para dar a luz a su esposa, a la iglesia. Puede haber ahí una relación, un comparativo de lo que Dios hizo con Adán y lo que Cristo hizo por su iglesia. Que después vamos a ver más adelante cómo constantemente compara la relación matrimonial esposo-esposa con la relación iglesia-Cristo, cómo está tan relacionada. Bueno, después de todo esto, de que Eva es presentada a Adán y él está muy contento, en el versículo 24 dice, por esto el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona o una sola carne, ¿sí? Dicen otras versiones. Dios acá está estableciendo el matrimonio como la relación correcta entre el hombre y su ayuda idónea y con ciertas características, porque dice que deja a su padre y a su madre. Ahí forma una nueva familia, así que es exclusiva y es de compromiso social esta relación. También es monógama, heterosexual y de pacto mutuo. El hombre se une a su mujer, la creación de Dios, hombre y mujer. Y también es de complementación mutua. ¿Por qué? ¿Cómo termina diciendo el versículo? Serán una sola carne. Y también de libre comunicación e intimidad significante. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 25? ¿Cómo estaban ellos? Estaban desnudos y ellos ninguno sentía vergüenza. Eso era lo normal y era lo natural. Y así ellos se comunicaban, ¿sí? Por eso esa identidad íntima y significante que ellos tenían en este matrimonio, el primer matrimonio. El Señor Jesucristo afirma en Marcos 10 que el propósito original de Dios para el matrimonio es una relación permanente e indisoluble. Lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Por ahí más adelante podemos buscar también estos versículos. Así que este es el modelo original de Dios para el matrimonio. Varón, varona, hombre, mujer, Él los creó, Él los unió, les dijo, dejan a su padre, a su madre, son una sola carne y ahí se forma el matrimonio. Y parece que ahí todo iba a salir bien. Lola, y que dijiste, me parece, hay unos conceptos extraordinarios. Indisoluble, quiero que repitas eso, me parece importante que quizás suenan frases lindas, pero son conceptos muy profundos. Claro, ¿no? es el momento en que los fariseos se presentan a Jesús y para tentarle le hacen una pregunta sobre el divorcio, pero ahí remarca Jesús
que el matrimonio es una relación permanente e indisoluble. ¿O querías Sí. ver las No, y las características? características estas, dice que es una relación. Exclusiva y de compromiso social. ¿Y qué quiere decir eso en términos prácticos? Pensando en el versículo bíblico, es porque deja al padre y a la madre para formar una nueva familia. ¿Sí? No es que se olvida de los padres. No, en ningún lugar de la Biblia Dios nos enseña que debemos olvidarnos de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros hermanos, sino que uno forma una nueva familia y al contrario, lo que nos enseña la Biblia es que debemos honrar a nuestros padres, ¿sí? Y bendecirlos. Totalmente. Nunca vamos a encontrar algo malo que nos diga la palabra de Dios para nuestro prójimo. Exactamente. Eso es una comunión exclusiva. ¿Por qué? Porque no hay la exclusiva porque no hay otro, ni otra. Es No debería. ella para vos y vos para ella. Exactamente. No hay Es otros recortar elementos. de todas las opciones del mundo, recortás y las recortás a ella o recortás y lo recortás a él. De tantas otras opciones, vos decidís, tu corazón decidió tener esta relación exclusiva, inclusive dejar al padre y a la madre y formar una nueva familia. Después dijiste que es... Monógama y heterosexual y de pacto mutuo. Es un compromiso de ambos, como dijimos, monógamo, y tiene un tema acá fundamental para nosotros, gente de fe cristiana, la heterosexualidad. Dios creó y el principio dice que nos hizo como hombre y mujer, frente a todas las propuestas ideológicas del presente. Dios es claro desde el inicio, y lo dice el segundo capítulo, que Dios lo hace hombre y mujer, en la Biblia, ¿no? Así que Dios nos ha creado heterosexuales. De complementación mutua, dice también. Por eso dice una sola carne. Nos complementamos, no somos. Vos hoy hablábamos y hacías, no sé si más adelante lo vas a decir, pero el tema de los engranajes, ¿no? Porque mi papá es mecánico. Claro. Y yo, bueno, en una de las partes, ahora no me acuerdo cuál era, pero es como que cuando uno se une y vienen los, creo que engranajes son los Sí. de la caja de cambio. Bueno, cuando alguno se rompe, no funciona bien, no puede meter el cambio cuando es manual, obvio cuando es automático, ¿no? Entonces hay algo que está fallando, ¿sí? Y el mecánico se tiene que hacer cargo. ¿No? Y la última característica esta de libre... Comunicación e intimidad significante. ¿No? Qué extraordinario eso, ¿no? Porque nosotros a veces nos avergonzamos de cosas frente a nuestra familia, nuestra esposa. Y en ese primer matrimonio que Dios crea, estaba ese tema de tanta intimidad y significación, que había libertad para hablar. Por supuesto, eran perfectos, pero Dios quiere volver al diseño original. Por eso pusimos el diseño de Dios a esta parte. Claro, porque acá presentamos lo que es el diseño original de Dios para el matrimonio, pero algo pasó en el camino, ¿sí? ¿Qué pasó? Que hoy nos encontramos con tantos divorcios, pareciera que es difícil mantener un matrimonio, ¿sí? En años. Entonces, ¿por qué se hace tan difícil? ¿Qué es lo que pasó? Pasó que el primer matrimonio pecó. Yo creo que la mayoría sabemos, ¿no? Entonces, cuando el primer matrimonio peca, arruina todo, porque arruina la relación con Dios, arruina la relación entre ellos, ¿sí? Con otros, y se pierde esa comprensión de cómo hacer que las diferencias se complementen, porque ellos se complementaban perfectamente, ahí iban los engranajes, andaban perfectos, ¿sí? Ningún engranaje se rompía ni nada pasaba, pero cuando desobedecen y entra el pecado, y se pierde todo esto, ¿no? Relata la Biblia en Génesis 3, como para hacer algo rapidito, que Adán y Eva comen de este fruto prohibido, se ven desnudos, algo que para ellos antes era normal, natural, pero ahí como que dicen, sus ojos fueron abiertos y se ven que estaban desnudos, escuchan a Dios y se esconden porque sienten miedo, un sentimiento que tal vez antes no tuvieron. Luego pasa que Adán culpa a Eva. Cuando se presentan delante de Dios y Dios le pregunta qué fue lo que hicieron, Eva culpa a la serpiente y así seguimos hasta el día de hoy en nuestras relaciones. ¿Vieron que siempre la culpa pasa algo y, fue culpa tuya, lo hiciste vos, ¿y quién rompió eso? ¿Y quién hizo esto? ¿O por qué pasó esto? Siempre tenemos que encontrar un culpable, si no, no nos quedamos tranquilos.
Y entra todo esto, el miedo, la inseguridad, la culpa, son todos los sentimientos que entran. Hoy estamos hablando exclusivamente del matrimonio, pero que entran para la humanidad, entran en cada uno, ¿sí? En lo individual. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este modelo original sea restaurado? En primer lugar, partamos de que el matrimonio es una relación y para que éste sea restaurado y funcione, primero cada miembro del mismo necesita tener una correcta relación con su creador. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Al entrar el pecado me separó de Dios. Entonces primero yo tengo que estar bien con Dios, mi relación tiene que estar restaurada con Dios para que también mi matrimonio esté restaurado y funcione como Dios quiere que funcione. Primero tenemos que partir por lo individual, por cada uno. No me basta solo con conocer todo esto y el modelo que Dios diseñó y todo lo que pasó en la historia. Necesito de un poder especial para poder vivirlo, para poder vivir este diseño creado por Dios. Y ese poder solo va a venir del Espíritu Santo y de mi obediencia a la palabra. O sea que primero tengo que mirar mi corazón y mi relación con Dios, junto con mi cónyuge, pero primero en lo individual. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Cómo está hoy mi relación con Dios? Así que hay que partir de ahí para que podamos tener un buen matrimonio. Decías, Lore, que como cuando el pecado entra en el mundo, los hombres, Adán y Eva, empiezan a echarse la culpa, ¿no? Y cómo es tan normal para nosotros buscar culpables y no soluciones. En los matrimonios buscamos culpables y no soluciones. Fuiste vos, y está esa tensión. Y lo único que hace la culpa es destruir. La culpa nunca construye. El Espíritu, fíjense, no nos convence de culpa. ¿De qué nos convence? De pecado. Nos lleva al arrepentimiento, es diferente porque te cambia la actitud. El diablo, ¿qué quiere? Que nos culpemos, porque la culpa no te transforma, la culpa te sume en el orgullo o te lleva a la depresión, pero no te saca de adelante, ¿no? Por eso es tan importante esto que está remarcando Lore, de que tenemos que volver a Dios. La única manera de salir de ese círculo vicioso es volver otra vez al Señor y hacerlo de manera individual. Por eso le invitamos al inicio, no piense en esto para el otro, pensá esto para vos. Si lo pensás para el otro es un problema, porque justamente estás partiendo desde el juicio. El otro necesita, no yo. Y Lore nos está planteando el modelo original, dice, yo necesito a Dios. Yo necesito estar en mejor comunión con el Señor, porque si lo hago, eso va a impactar necesariamente en mi hogar, en mi relación de pareja. Exactamente. Y volviendo a esto de ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? En mi relación íntima con Dios y obedecer la palabra, vieron que cuando compramos algún artefacto siempre viene con un manual de instrucciones para saber cómo utilizarlo bien, para que funcione bien. Bueno, nosotros sabemos cuál es nuestro manual de vida para poder vivir bien y que todo nos vaya bien en la vida, es la palabra de Dios, ¿sí? Así que ella debemos conocerla y debemos obedecerla, porque si la conocemos solamente y la dejamos acá, no nos va a servir de nada, la tenemos que poner por obra. Y si hay algo que no funciona bien en el matrimonio, primero debo revisar entonces, ¿sí? Mi relación con Dios. No buscar un culpable, como también decía Delphi, sino primero yo y Dios. Así que vamos a buscar ahora, que hoy la pastora hablaba de los roles, cuando oraba también creo que mencionó los roles de esposo, de esposa delante de Dios, y dijo, ay, pero me leyó el bosquejo. Vamos a Efesios 5, ¿sí? Vamos a estudiar un poquito esta parte. Ahora presentamos el diseño, ¿sí? El modelo diseñado por Dios para el matrimonio. Ahora vamos a ver un poquito del rol de la esposa y del esposo cristianos. Y vamos a estar viendo algunos versículos, no vamos a ver todo, pero desde el versículo 21 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, 9, ahí leemos sobre las relaciones entre los esposos y las esposas, entre los hijos y los padres, los esclavos y los amos. Y en toda esta sección se indica
que la sujeción mutua y voluntaria nacida del amor es la base de todas las relaciones, porque empieza con esto, ¿sí? A partir del versículo 21, de la sujeción. Y esta actitud considera a los demás como más importantes que uno mismo. Y al tener esta actitud uno contribuye a la unidad. Esto va a atentar contra el egoísmo, ¿sí? Es una actitud que requiere de nuestra parte humildad, que requiere bondad, que es todo lo contrario a lo que el mundo hoy nos ofrece. Vos mírate a vos mismo, busca tu propia satisfacción, hacelo si te gusta. Sí, es todo lo contrario a lo que el mundo nos ofrece, es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer a partir, yo no lo busqué, acá. A partir del versículo 21 del capítulo 5 de Efesios hasta el 33, que dice así: estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. Porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Aquí vemos que a partir de los versículos 22 y 24 le habla a las esposas, ¿sí? En su rol de casadas cristianas. Dice el versículo 22 que las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Y acá algunas dicen que como que molesta esa palabra de que tengo que sujetarme al esposo, parece como que tengo que estar ahí y no tengo ni decisión propia ni pensamiento propio. Y no es así, chicas, no es así. Puede sonar como opresor, pero no es eso. Dijimos con anterioridad que sujetarse, ¿sí? O la sujeción está basada en el amor. Vieron que es totalmente contrario a lo que por ahí uno puede pensar o le puede venir a la cabeza. Es un acto voluntario de cooperar con la autoridad que Dios ha puesto por sobre las esposas, que lo acabamos de leer en la palabra de Dios. No es sinónimo de inferioridad tampoco. La esposa se sujeta a su esposo en amor recíproco. O sea, mi esposo me ama, me respeta, me cuida, satisface, alimenta, que leímos que como Cristo hace con la iglesia, el esposo hace con la esposa. Entonces, por eso yo me sujeto, ¿sí? A mi esposo, reconociéndolo como el que Dios ha puesto a mi lado, como compañero y protector, para que mutuamente nos complementemos. También dice que el esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo de la iglesia. Encontramos en la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de la esposa y Dios es la cabeza de Cristo. Toda institución, hablamos de que el matrimonio es una institución también, o toda organización tiene una sola autoridad principal o una sola cabeza. Si alguno trabaja en alguna empresa, siempre van a tener al director, subdirector o, bueno, no sé, los niveles de las diferentes empresas, los diferentes nombres que ponen, pero siempre es alguien que está por sobre otro en autoridad, ¿sí? En este caso, el esposo es la autoridad de la esposa. Y es una autoridad
o responsabilidad ordenada por Dios. No una autoridad para dominar o para explotar a la esposa. Es para bendecir a la esposa. Sino, bueno, esto es una autoridad sagrada, ¿sí? La dio Dios a los hombres. Así, sí. En esta, quizás en la cultura que vivimos, y hoy hablar de sujeción es como ir a contramano de lo que el mundo dice, y es interesante que la propuesta bíblica no es la que tampoco tenemos en mente dentro del mundo evangélico, y especialmente dentro de las culturas machistas, hermanos. Bolivia entre ellas. ¿Sí? Bolivia entre ellas. La sujeción tiene que ver con ¿qué? Con un amor recíproco. Exactamente. Respeto. Y no es de inferioridad. No, para No. nada. ¿No? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Mujeres, pero especialmente los hombres. ¿No? Los hombres que a veces, en una cultura machista y en iglesias evangélicas, usamos estos versículos a veces mal, porque lo leemos equivocadamente. Y la Biblia no propone eso. La Biblia habla, pensando, si este versículo lo llevamos al Génesis, la ayuda idónea, es más, la palabra hebrea para hablar de cuando la saca de la costilla es la que sacó de su lado, ¿no? Así que es la que está al lado, no la que está abajo, ni la que está arriba. Porque cuando uno cambia el lugar... Sí, por ahí hay que tener cuidado con eso también, porque puede pasar en un matrimonio que la que tome el control del hogar y se crea cabeza del hogar sea la mujer. Y está tan errado como que el hombre piense que tiene dominio y autoridad sobre la mujer, que no puede pensar, que no puede decidir, que no puede nada, ¿sí? Tomar ninguna decisión, que todo lo que él diga está bien y que la esposa no tiene ni ton ni son, se dice en la Argentina, que no puede decidir nada. Las dos extremos están mal. El ideal y el perfecto es que por respeto y por amor, porque yo recibo ese amor de mi esposo y ese respeto de mi esposo, que no me hace creer inferior, ni que soy débil, que no sirvo, contrariamente a lo que dice la palabra de Dios, que soy el complemento de Él. Él me necesita como yo lo necesito a Él. Porque somos iguales en dignidad. Dios nos creó seres iguales en dignidad. Eso dice el Génesis. Cuando Dios hizo al hombre, a la mujer, no le dijo, andá y sojuzgá la tierra al hombre. Vayan y sojuzguen. Hagan, procreen. Es el rol de dignidad, es de ambos frente a Dios. Somos iguales con diferentes roles. Y eso es lo que estamos intentando remarcar en este modelo que viene del Señor. Máxime en este tiempo que tenés el péndulo ideológico se ha movido hacia el otro lado, ¿sí? Al feminismo. Y eso a veces hace también entrar en tensiones. Uno ha tenido a veces un modelo bíblico equivocado y ahora tenemos un modelo mundano equivocado. Y Dios nos intenta en esta noche llevar a su modelo. Exacto. Bueno, seguimos con el versículo 24. Vieron que el versículo 24 dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Pero en todo hay algunas excepciones. Primero porque Cristo nunca hará pecar a su iglesia. La esposa está exenta de esta autoridad, en una situación en la que sujetarse a su esposo implique pecar contra Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Si en mi matrimonio hay algo que mi esposo hace, dice o quiere que haga, que eso implique que yo peque contra Dios, no me voy a sujetar a eso, porque estoy pecando contra el Señor. Y estaría mal. Cristo nunca maltrataría a su iglesia. Cristo la sustenta, Cristo la cuida. Si la integridad física de la esposa está en riesgo, o de los hijos está en riesgo, porque hay golpes, porque hay maltrato verbal, emocional, debo buscar ayuda y debo huir
de esa situación. Sea como sea, tengo que buscar a alguien que me ayude a salir de esa situación. Si el esposo cambia, se arrepiente y ese matrimonio y esa relación es restaurada, gloria a Dios. Pero si no, yo no puedo seguir al lado de una persona que me golpea, que me maltrata emocionalmente, físicamente o de la manera que sea. Sí, hay muchas cosas que pueden hacer daño a la esposa también. En esa misma dirección, ¿no? Importante, quizás es un tema sensible, ¿sí? Porque en los hogares cristianos también está esto, ¿sí? No estamos hablando de un tema, ¿de qué está hablando esta gente? ¿No? Pero es un tema que no se habla, a diferencia, es tabú. Y hay excepciones, dice Lorena. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son las que atentan contra las reglas de Dios y atentan contra mí misma, ¿sí? Entonces, Dios nos invita a trabajar en unidad, en sujeción, pero nos invita a que sobre todo nuestra relación debe honrar al Señor. Porque dice, compara como Cristo amó a la iglesia. Jamás Cristo maltrataría a la iglesia, dio su vida por nosotros, la iglesia. Entonces, es fundamental los varones, porque acá le está hablando a las mujeres, ¿no? Pero también nos está hablando a nosotros los varones, este versículo. Que nosotros tenemos que honrar el acto matrimonial nuestro, la persona que está a nuestro lado, como Cristo honró a la iglesia. Eso es sacrificial, que ahora creo que lo va a decir Lore, ¿no? Pero tiene que haber un acto de la voluntad. Y aunque es algo quizás sensible, alguno se siente identificado, es buen tiempo para el arrepentimiento. Este es un buen tiempo para empezar de nuevo, es un buen tiempo para pedir perdón y dar vuelta de página, ¿sí? Por eso les invitamos del inicio, mirate a vos. Porque el modelo original es color de rosas, pero somos personas con montones de espinas. Entonces, quizás duelen esta noche alguna cosa, pero quisimos ser honestos con lo que dice la palabra, más que darle 3 tips de cómo comunicarse bien. Porque a veces el problema no es cómo comunicarse bien, el problema es que tenemos rota la relación. Sí, como decía un pastor, no podemos leer los 5 lenguajes del amor, los 3 puntos para ser feliz en mi matrimonio, no sé, un montón de títulos que hay para los matrimonios, pero si mi relación con Dios no está bien, por más que lea y lea y lea y quiera poner en práctica, no va a salir bien. Y como Delphi decía, que no todo es color de rosas, que tenemos espinas, sí, pero cuando el Señor es el Señor de mi matrimonio, cuando llegan esos momentos difíciles, yo voy a poder enfrentarlos de otra manera. Y vamos a salir victoriosos y todo va a estar bien. Porque siempre va a haber pruebas en nuestras vidas. Por último, dice que Cristo nunca le será infiel a su iglesia. Si hay infidelidad, la esposa tampoco tiene que sujetarse al esposo, porque estaría siendo cómplice de ese pecado si ella sigue en esa relación. ¿Sí? Si ella sabe que hay infidelidad en el matrimonio, en esa relación, no tiene ese hombre autoridad sobre su vida, ella no va a sujetarse a él, porque ella estaría siendo cómplice de esa relación en pecado. Cuando hablamos de infidelidad, hablamos de una infidelidad que es repetitiva en el tiempo, no es una hace 30 años atrás, se habló, se perdonó y volvemos siempre a esa historia. Bueno, una historia dolorosa de pecado. El pecado siempre es doloroso, ¿sí? Pero cuando la infidelidad es algo constante, como una práctica habitual, y uno ¿qué hace? Cubre eso. No, claro. Es el amor. No es el amor, porque no es el modelo de Dios ese. El modelo de Dios es el matrimonio como Cristo en la iglesia. Y Cristo, como dijo Lorena, jamás engañó a la iglesia. Al contrario, se sacrificó por la iglesia, ¿no? Exacto. Bueno, hasta el versículo 24 viene hablando del rol de las esposas. Y a partir del versículo 25, comienza a hablar del rol de los esposos. ¿Sí? Dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. En primer lugar, Pablo les dice que las amen, y no con cualquier amor, sino con el amor con que Cristo amó a la iglesia. Este es un amor ágape. ¿Cómo es este amor? Es un amor sin condición, un amor que no espera nada a cambio. Y así el esposo tiene que amar a la esposa, pero si yo nunca he experimentado o he recibido este amor,
¿cómo voy a dar algo que yo no tengo? Por eso volvemos a mi relación íntima con Dios. Si yo lo experimenté, si yo lo recibí de Dios y yo lo estoy viviendo, yo lo voy a poder dar. Si no, de ninguna manera voy a poder amar como Cristo amó a la iglesia. Dice que el amor romántico en algún momento puede disminuir o puede acabar, pero este amor del que estamos hablando nunca va a dejar de ser, que es el amor de Dios. Sí, porque por ahí uno en principio, en el noviazgo, en los primeros años de matrimonio, llega con una rosa, salimos a comer algo, a pasear, o no sé, todas las cosas que hacen los matrimonios, ¿sí? Los novios. Y eso dice que en algún momento disminuye, ¿sí? Con el pasar de los años, ¿sí? Que ya estamos más grandes, que ya no nos dan tantas ganas de salir, ¿sí? Bueno, aparecen los hijos, ya hay otros tiempos, otra etapa. Entonces, bueno, ese amor puede disminuir, pero este amor ágape no. Y con ese amor el esposo debe amar a la esposa. También dice el versículo, este mismo, que Cristo dio su vida por la iglesia. Pues el esposo debe sacrificarse por la esposa, día a día. El sacrificio puede ser el tiempo, puede ser el dinero, energía o algo que le obligue a tardar más en alcanzar un objetivo. Tal vez yo necesite como esposo sacrificarme y dar alguna de estas cosas o algo más que a ustedes se les ocurra, ¿no? Como sacrificio por el bien de mi esposa. Bueno, Adán sacrificó una costilla para tener a Eva. Así que día a día, si el matrimonio y de parte del esposo es sacrificarse por la esposa. Dice que se sacrificó para santificarla también, dice más adelante, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto supone convertirse el esposo en un instrumento en las manos de Dios que viva y enseñe la palabra, que sea un ejemplo vivo de obediencia a Dios, que impacte a la vez en la vida de su esposa para que en ella haya una transformación, un obrar de Dios. El esposo recibe la bendición de la esposa y lo imparte de Dios y lo imparte en la vida de la esposa al mismo tiempo. Lola, en esto, ¿no? A veces los hombres, y pensando desde nosotros, los varones, nos recordamos este versículo, ¿no? Estos versículos que hemos leído de Efesios, y esperamos la sujeción, porque es bíblica, a veces la sujeción equivocada, pero supongamos que entendamos esta sujeción como la que nos acompaña, que nos empodera, la que está con nosotros, la que está a nuestro lado, etcétera, ¿no? Que lo pensamos bien, que lo entendemos bien, que tenemos una buena definición, pero nos pasa que no estamos dispuestos a nosotros a esta parte de santificarla, no somos ejemplo. Digo, los esposos cristianos y que pretendemos tener un hogar feliz, una familia feliz, nuestras esposas deberían ver que pasamos tiempo con la Biblia. Porque si pasás tiempo con la Biblia, estás pasando tiempo con Jesús. Deberían vernos que también somos personas de oración, que oramos. No que venimos a la iglesia, no que venimos a la reunión de oración, sino que se ve, se nota que apartamos tiempo para la oración. Porque de esa manera vamos a santificarla. No podemos hacer la obra de Cristo, no es que el esposo hace la obra de Jesús. El esposo la santifica con esta actitud espiritual que bendice y ministra las esposas. Y es una actitud también que le hace más fácil a la mujer sujetarse al esposo. Totalmente, ¿no? Luego los versículos 28 y 29 dicen, de la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia. Y el 30, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Como Cristo dice, la alimenta y la cuida para satisfacerla, para sustentarla. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo el hombre va a satisfacer, a sustentar a la esposa? Cuando el esposo valore a su esposa en el mismo grado que se valora a sí mismo, porque dice que nadie odia a su cuerpo, sino que lo alimenta y que lo cuida. O sea que si él valora a su esposa como a él mismo,
va a pasar esto, de su cuidado sobre la vida de su esposa. Así que debe estar dispuesto a hacer por ella todo lo que haría por su propio bienestar. Luego el versículo 31 y 32 habla de un amor muy grande, muy profundo, que me lleva al cumplimiento del mandato divino, dejar al padre, dejar a la madre y unirme a mi esposa. Y es tan importante el matrimonio que Dios lo utiliza como figura de lo que Cristo es para la iglesia y lo que la iglesia es para Cristo. Continuamente en estos versículos vieron que Pablo fue comparando el esposo y la esposa, el matrimonio, con la relación de la iglesia y Cristo. Y finalmente como que, bueno, les doy este mensaje, este consejito, dice Pablo, bueno, hagan esto, dice el 33. Bueno, en todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete al esposo. Como es tan sencillo como esto, dice Pablo, ustedes tienen que cumplir con esto para que tengan un buen matrimonio. Obedeciendo esta palabra, el modelo diseñado por Dios para el matrimonio debería funcionar bien. Aunque como dije hoy, cuando vengan tiempos de prueba, no importa. Juntos estamos aferrados a Dios, porque no se trata de una relación de dos, sino que sabemos que es una relación de tres. Es Cristo, el esposo y la esposa. Ella se sujeta a él se sujeta a Dios y ambos nos sujetamos a Dios. Para que todo funcione bien, debe haber un corazón obediente en lo individual, tanto en el esposo como en la esposa, y como matrimonios. Después, si quieren más adelante, podemos seguir hablando, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantos divorcios hoy? ¿No? ¿O qué dice el Señor de los divorcios? ¿Sí? ¿Por qué hoy dentro de la iglesia está pasando que hay muchos matrimonios que se están separando? Pero siempre vamos a volver al inicio. El Señor, cuando los fariseos se le acercan en Marcos 10, Él termina diciéndoles por la dureza de su corazón, Moisés tuvo que decirles esto de la carta de divorcio. O sea que siempre, siempre comienza por mi corazón y por mi relación con Dios. Si eso no está bien, puede ser que un matrimonio se arruine y llegue a lo que hoy estamos viendo, tantos divorcios y tantas separaciones dentro de la congregación. Y estamos hablando de gente que tiene a Dios, ¿sí? Para el cual nada es imposible. Puede restaurar cualquier vida, cualquier relación, puede restaurar cualquier situación. Pero bueno, Jesús mismo lo dijo, por la dureza de sus corazones llegan a eso. En un mundo tan corrompido, el que nos toca a nosotros hoy, un mundo tan alejado del Señor, donde los valores cristianos parecerían anticuados, ¿o no? Hablar de valores de fe hoy es una cosa arcaica, te dicen, ¿sí? Anda a la iglesia. Pero el Señor nos vuelve a presentar esta noche su modelo, que es un modelo que no fracasa, porque lo pensó el que nos diseñó. Es un modelo que nos da nueva oportunidad, porque Cristo hizo nuevas las cosas. Aquel Adán, dice Romanos, fracasó, mas Jesús, el nuevo Adán, no fracasó. Quizás estás hoy, tu matrimonio está, viniste acá, venía a la iglesia, ni lo sabe nadie, pero están en crisis, están en una situación difícil, no están en una etapa buena y hasta han dicho las palabras esas que uno no quiere nombrar, separación, divorcio, ruptura, etc. Tal vez están entrando en tu mente todas las cuestiones y las propuestas del mundo. El mundo le dice a la mujer, vos sos poderosa, vos tenés la autoridad, olvídate qué sujeción y nada, eso es la religión, la sujeción malentendida, ¿no? Sí, que no necesitas un hombre a tu lado, que no vos podés todo sola. Tal cual, que no necesitas un hombre a tu lado, es parte del mensaje que tenemos al presente, eso es una mentira. O el otro péndulo que tenemos, hermanos, es los hombres que piensan, por propia de la cultura que nos han impuesto, que las mujeres son como algo así como una sirvienta que está en nuestra casa y que tiene que hacer lo que se nos ocurra, se nos antoje a nosotros, y eso también es dañino, y también es del mundo, ¿eh?
Y no es bíblico. Exactamente. Y no es Porque a bíblico. veces le echamos la culpa mucho a la cultura. Pero si yo soy un hijo de Dios, conozco su palabra y quiero vivirla, eso tendría que salir por más cultura que haya. Totalmente. Entonces el desafío en esta noche, en esta primera parte que queríamos presentarles, es volver al modelo de Dios. Hay oportunidad, hermano, hermana. Para poder ver la obra del Señor, tienen que decidir ustedes de manera personal romper con los patrones que el mundo, sea tu historia familiar, sea tu tradición, o sea las nuevas ideologías te están imponiendo a que pienses. Tenés que volver al patrón de Dios. Si volvés al patrón de Dios, hay oportunidad para tu matrimonio. Dios puede hacer un nuevo matrimonio del que hoy tenés. Tal vez haya algún matrimonio que, como decía Delphi, hoy está en alguna situación difícil, hoy se haya nombrado la palabra separación o divorcio, pero Dios puede hacer con tu misma esposa y con tu mismo esposo un nuevo matrimonio. Él tiene el poder para hacerlo. Así que si uno cree, confía y deposita su vida y su matrimonio en las manos de Dios, esto es posible y puede ser hoy mismo. Así es. Bueno, y no sé si hay preguntas en este momento. Preguntas, perfecto. Ok, está bárbaro, me parece genial porque yo iba a decir, ¿quién va a preguntar en este momento? ¿No? Bueno, hay Va a preguntas. responder todo. No, no, las preguntas difíciles las responde ella. Las fáciles yo, así vamos, ¿sí? Bueno, dejan las preguntas allí. Vamos, mientras van escribiendo las preguntas, luego creo hay un refrigerio. Vamos a orar. Queremos con Lorena orar. Esta es una noche de decisión. ¿Sí? Es una noche de oportunidad. Está buenísimo que hayas invertido el tiempo. Quizás viniste hasta acá, hasta refunfuneando, enojado. ¿Qué me vas a decir vos? ¿Pero qué me vas a decir vos? Y vinieron con cargados, hasta en el auto, llegaron quizás hasta la puerta discutiendo. Pero esta es buena oportunidad. Es una buena oportunidad para que el Señor haga algo. No es bueno que el hombre esté solo, pero no podemos vivir acompañados y viviendo con el enemigo. Por eso hoy es una buena oportunidad para que comencemos de nuevo, decidimos comenzar de nuevo. Por eso vamos a orar. Y vamos a orar en dos sentidos. La primera oración que quiero hacer es de que vos de manera personal le digas al Señor, Señor, perdóname, y quizás tengas que sacar la lista de tu bolsillo, esposo, esposa, decirle Señor por esto, y sean varias cosas. Tal vez tengas que pedirle perdón por infidelidad, por pornografía. Quizás tengas que pedirle perdón esta noche al Señor por violencia física, verbal. Quizás tengas que pedirle perdón al Señor por desinterés. Bueno, vos sabrás la lista. Esa va a ser la primera oración. La segunda oración que va a tener Lore, luego que ores vos solito, si estás con tu esposo, te agarras de la mano. Y en ese agarrarse la mano decir, es un nuevo comenzar hoy. Queremos orar por los matrimonios. Que Dios haga un nuevo comenzar. Si Dios no hubiese intervenido en nuestro matrimonio un montón de momentos, si Él no hubiese estado al medio de nuestra relación, bueno, probablemente lo hubiéramos roto antes, no estaríamos acá, ¿no? Pero el Señor, gracias a Dios que tuvo, y hubo un montón de momentos que fueron ásperos. Pero el Señor, el óleo de amor, ese amor que puede transformar todo, nos dio oportunidad. Sí, la gracia y la misericordia de Dios siempre van a estar, pero parte de la decisión que uno tome, ¿sí? No sé si me explico. Si yo no decido que esto sea transformado, la gracia de Dios la tengo ahí, y la misericordia también, pero si yo no dejo que Dios lo haga, no lo va a hacer. Bueno, oramos, cerremos nuestros ojos, olvídate, ahora soltá la mano, ¿sí? Soltá la mano de tu esposo, de tu esposa, y agarrá la mano de Jesús. Él está acá. Agarrate de su mano. Esta es una nueva oportunidad.
Y ahora saca la lista y decirle, Señor Jesús, te pido perdón por esto. ¿Querés confesarle pornografía? Confesale. ¿Querés confesarle adulterio al Señor? Confesáselo. La Biblia dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Mientras vos ocultás el pecado, la enfermedad viene sobre tu vida, poco a poco. Si tenés que confesarle al Señor desinterés, mal humor, maltrato, falta de sujeción, falta de amor, es el momento. Señor, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros egoísmos. Señor, te pedimos que nos des una nueva oportunidad en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche estoy tomando un compromiso frente a ti, pero te pido, Señor, que la fuerza que viene del Espíritu Santo me ayude a derribar el pecado que hay en mi corazón y todo aquello que atenta contra mi relación con vos, que también que atenta contra la relación con mi cónyuge. Señor, hoy tomo la decisión de volver al modelo tuyo, al modelo de la Biblia. En el nombre de Jesús. Y Señor, también en esta noche, al tomarle la mano a mi esposo, a mi esposa, juntos queremos poner nuestro matrimonio en tus manos, delante de tu presencia, delante de tu altar. Agradecerte por tu palabra, por lo que hoy vos has hablado a nuestras vidas, por lo que nos has enseñado, nos has recordado, por aquello a lo que nos has ayudado a renunciar. Gracias porque también has abierto tal vez nuestros ojos en algún tema específico. Y gracias porque sabemos que vos tenés el poder y la autoridad para hacer nuevo hoy mi matrimonio. Señor, te pido perdón y te pedimos perdón juntos por haber sido piedra de tropiezo como esposa a mi esposo o como esposo a mi esposa. Perdón por no haberla bendecido. Señor, perdón por haber abierto puertas al enemigo y haber dejado que él obre en nuestro matrimonio con nuestro pecado, con nuestro enojo, con nuestra falta de amor, de interés, de reconocimiento por el otro. Perdón, Señor, por esto y en el nombre de Jesús, hoy rechazamos toda obra del diablo sobre nuestro matrimonio, le cerramos toda puerta en el nombre de Jesucristo y declaramos tu restauración sobre nuestro matrimonio, creyendo que vos hoy mismo y en esta noche podés hacer de nuestro matrimonio un nuevo matrimonio. Señor, en tus manos lo dejamos para que con el tiempo podamos darte la gloria, la honra y dar testimonio de cómo vos sanaste nuestro corazón, restauraste nuestra relación, Señor, y hoy podemos seguir juntos buscándote, creciendo en vos y honrando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.